Estaba agobiado porque tenía dolor, tenía pesadez. Lo encontramos gracias a las redes, por Facebook. Fue el primer contacto con usted. A ver, como una cirugía que daba cambios, que daba calidad de vida, que prometía mejorías, que son 20 años, ¿no? De los que uno apenas quiere como experimentar, ya sea la vida sexual, o llegaba muy cansado, lumbar bajo, dolía las piernas, los testículos. Bueno, el día de hoy estamos aquí con Héctor, un paciente que nos visita desde Colombia. Héctor nos va a platicar la experiencia que tuvo y por qué está aquí con nosotros. Bienvenido, Héctor. ¿Cómo estás? Un gusto, doctor. Bien, gracias. Qué bueno. Platícanos. ¿Cómo fue que llegaste aquí a México? ¿Qué problema tuviste? ¿Por qué decidiste venir a tratarte con nosotros? Bueno, primero decidimos venir con ustedes porque me encontraba en la situación de que mi cirugía falló, la primera. Entonces estaba agobiado porque tenía dolor, tenía pesadez, impotencia sexual. Lo encontramos gracias a las redes, por Facebook. Fue el primer contacto con usted. Logramos mantener la conversación en la cual usted me explicó y me comentó acerca de por qué había fallado mi cirugía, de por qué me sentía así. Y pues bueno, me explicó un poco de la solución que usted daba respecto a su cirugía. Ese fue el factor por el cual me motivó a venir a ver como una cirugía que daba cambios, que daba calidad de vida, que prometía mejorías en la vida en general. Entonces decidí. Vea que venimos desde marzo hablando, charlando, porque pues sí, me propuse el hecho de ahorrar para cubrir todo lo que es los gastos, viajes, estadía, toda esa cuestión. Logramos viajar pues hace 4 días. Ya estamos en tu cuarto día de operado. Ya en 4 días de operado, sí, Hoy señor. vuelas de regreso a casa. De regreso a casa, sí, ¿Cómo te señor. sientes tu recuperación para volar hoy? Bien, la verdad me siento bien en las condiciones de irme, sí. ¿Sí? Pensé que iba a estar como más agolpeado por la cirugía, pero no, mira que hoy venía con los muchachos en el carro, veníamos bien, compramos unas cositas, entonces yo creo que bien, sí. ¿Te sentiste bien? ¿Qué edad tienes, Héctor? 20 años. 20 años. Y nos comentabas que tuviste problemas de disfunción eréctil. Problemas de disfunción eréctil. Sí, ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa situación para ti? Pues no, eso fue muy duro. Entré en una zona de depresión, porque son 20 años, ¿no? De los que uno apenas quiere como experimentar, ya sea la vida sexual. Entonces tengo pareja también, entonces fue muy duro al principio. Como ver posterior a la cirugía que ya no habían erecciones matutinas. ¿Eso notaste que las perdiste después de la operación que te hicieron? Después de la operación, sí, señor. Okay. Porque antes de la cirugía, digamos que duré 4 meses aproximadamente de que yo tuve síntomas antes de operarme. En esos 4 meses había dolor, había pesadez, disfunción sexual había, sí, en el momento de tener relaciones. Pero erecciones matutinas habían aún. Ok, estaban presentes. ¿Y la firmeza de tu pene, cómo la sentías? No, pues cada vez más agotada. Okay. Era como de un 60%. Pero sí empeoró después de la cirugía. Como que ya no había una erección completa. ¿Tú te operaste por dolor? ¿O qué por dolor, tenías? fue mi causa principal, sí. Y nos comentabas que te gustaba hacer mucho ejercicio, que estabas en gimnasio. Antes de pues yo empezar con los síntomas y todo, ya llevaba un año ya de vida fitness, entonces me gustaba mucho entrenar. Me tocó dejarlo pues porque me di cuenta que me daba más dolor después de cada entrenamiento. Tenías más molestia. Cuando hacía más que todo pierna, ¿no? Trabajos de pierna. No, llegaba muy cansado, lumbar bajo, dolía las piernas, los testículos. ¿Y tu recuperación muscular cómo la notabas, Héctor? ¿Te quedabas más días con dolor? ¿Tenías un progreso lento en tu rutina de ejercicio? ¿Cómo era? No, pues vea que de unos 6 meses para acá ya no notaba la recuperación igual. Como que entrenaba en la semana y ya el domingo me sentía demasiado agotado. El lunes no estaba preparado para iniciar y yo pensé que era como una sobrecarga. Entonces decidí descansar un par de días, pero cuando volví era igual. Hacía mi ejercicio, 2 horas de entrenamiento y llegaba a mi casa demasiado cansado al día siguiente, muy estropeado. Entonces sentía el músculo muy cansado. Hubo un tiempo en el que ya me estanqué demasiado, no había crecimiento muscular. Estaba comiendo bien, estaba haciendo mis cosas bien, pero estaba como ese estancamiento ahí. ¿Notaste si en ese momento tus testículos se hicieron más pequeños, Héctor? ¿O no notaste como tal? No, en el instante no. Okay. En el instante no noté cambios. Los cambios del tamaño del testículo los vi como a 3 meses después de mi cirugía.
Se hizo más pequeño después de Se la hizo más operación. pequeño, sí. Ok. ¿Y qué más cambios notaste negativos asociados a tu varicocele? Bueno, aparte del dolor y eso, a nivel mental, me estresaba mucho durante el día, muy irritable, ¿Muchos cambios de estado de ánimo? muchos cambios de estado de ánimo. De repente estaba feliz, una que otra chispita, me reía y al rato como que al sentir el dolor o sentir la pesadez, me estresaba, entonces era muy irritante durante el día. Sí, como que cualquier cosa me daba rabia, a veces las personas me fastidiaban, incluso mi pareja no quería estar con ella, me aislaba, como que sí. Y sí, claro, eso daba muchos dolores de cabeza, eso daba muchos Se dolores hacía un acá abajo. círculo vicioso. Sí, Sí. Oye, Héctor, ¿y en tus seguimientos con tu médico, el que te operó, cómo te fue? ¿Cómo ibas con él? bueno, con el doctor que me operó, con él tuvimos un seguimiento 15 días después. Ajá. Le comenté que había dolor aún, que había de repente inflamaciones, porque sí había venas inflamadas después de la cirugía. ¿Te fijaste si Pero después de tu cirugía las venas se inflamaron más que antes de la operación? sí, digamos que los 3 primeros días no por la hinchazón, pero ya a los 4 o 5 días noté las venas más inflamadas, parecían un globito, Ajá. que sí llegué a asustarme, a preocuparme, porque pensé, ¿qué pasó aquí? De pronto algo se rompió, algo pasó, que eso está muy inflado. Ajá. Y pues yo se lo comenté a mi doctor y él decía que era normal, ¿no? Posterior a la cirugía, que eso pasaba. Tanto el dolor y la inflamación había que darle tiempo, que era totalmente normal. ¿Y el dolor lo notaste que se incrementó después de tu cirugía? ¿O sí te fue bien en términos de mejora del dolor después de la operación? Pues yo digo que se incrementó porque al principio era como que el dolor en el izquierdo, después de mi cirugía fue en ambos. Ujú. Y era un dolor más interno, más abajo. Ajá. Como que ese dolor era más estresante que el que tenía antes. Se Entonces, movió de lugar el dolor. Se fue hacia sí, la parte debajo del como que testículo. antes estaba por encima de los testículos, ahora sí va hacia abajo ese dolor. Ajá. Entonces sí, fue un incremento porque al estar sentado era como una congestión, no solo en los testículos, ingle, caderas, glúteos. Entonces sí era como una congestión más fuerte de la que me daba antes de la cirugía, porque antes era solo los testículos. Entonces pudiéramos decir que empeoraste después de Sí, la operación. yo digo que sí, empeoramos porque me sentí peor. Algo que hacemos mucho hincapié siempre nosotros, Héctor, es el tema de hacer ligaduras de venas. Esa cirugía, pues sí, tiene un principio que es ligar todas las venas, pero muy pocos cirujanos tienen la experiencia de ligar absolutamente todos los grupos de venas. Y el problema de hacer ligadura, pues en ocasiones llegan a quedar venas colaterales sin tratarse, o llegan a quedar venas gubernaculares o venas espermáticas externas. Entonces, si tú le pones una ligadura, que básicamente es agarrar un hilo de sutura, pasarlo a través de la vena, hacer un nudo, tratar de bloquear, Héctor, el flujo de sangre. La ligadura lo único que te va a resolver es el tema de reflujo, porque en muchas ocasiones las venas se siguen dilatando. Del sitio de la ligadura hacia el testículo, la vena se sigue dilatando. Entonces son pacientes como tú, que entraron a una cirugía por dolor, acaban la cirugía, se dan cuenta que después de la operación las venas siguen estando dilatadas, o se dilataron más, o el testículo está más pesado, está más caliente, tienen más molestias después de la cirugía. Tú entraste a una operación pensando que te iba a resolver el tema del dolor, pero sales de una cirugía con un dolor mayor. Ese es el caso de muchos pacientes que se someten a la ligadura de venas. Hay pacientes que sí les puede ir muy bien, Héctor, con la cirugía de la ligadura, pero solamente es un 40% de pacientes. Porque el 60% de los hombres llegamos a tener venas gubernaculares y venas espermáticas externas. Entonces, si dejamos sin tratar esos grupos venosos, si tú cierras el plexo pampiniforme, que es el sitio donde más se opera el varicocele, por consiguiente, el flujo de sangre va a buscar irse a otros grupos de venas, que quizás no estaban dilatados de manera inicial antes de tu cirugía. Pero si tú le cerraste el flujo a esas venas, ahora se van a dilatar otros grupos venosos y los pacientes van a venir con dolor ahora hacia abajo del testículo. Y son pacientes que van a referir que al momento de que se sientan, el testículo les duele, o teniendo relaciones sexuales el testículo les duele, o está con sensibilidad. Y realmente lo que el paciente esperaba era que se le resolviera el tema del dolor, se incrementa. Sí, la cirugía de la ligadura es una cirugía que no te da muchas ventajas, Héctor. Al contrario, tienes una posibilidad muy alta de tener menos beneficios de los que espera el paciente antes de la cirugía. Nosotros hacemos una técnica diferente en la cual quitamos todos los grupos de venas. Hacemos una resección venosa. No optamos por la ligadura, Héctor. Con nosotros a nuestro centro de microcirugía vienen muchos pacientes como tú que ya fueron operados, les fue mal con la cirugía inicial, se quedaron con dolor, el testículo se atrofió. Aparte también vemos pacientes por infertilidad. Somos expertos en infertilidad masculina. Muchos pacientes vienen porque después de una cirugía de varicocele
perdieron más fertilidad. Y debería de ser lo contrario, una cirugía bien hecha en pacientes infértiles, bien seleccionados, que son pacientes que se puede resolver su infertilidad a través de una cirugía. Es muy triste, Héctor, que después de una operación en la que tú buscabas hacerla para ser papá, después de la cirugía te das cuenta de que tus espermatozoides empeoraron. Y eso es muy común. Algo que encontramos bien frecuente en esos casos es que el cirujano ligó la arteria. Y ligar la arteria testicular le vas a cortar el flujo del 70 al 80% de sangre que le aporta al testículo. Eso lo consideramos una tragedia. Nosotros en andrología, hacer un daño a la arteria testicular, le vas a cortar el flujo sanguíneo. Y muchos urólogos lo que dicen, no, es que no hemos tenido casos de atrofia, no hemos tenido problemas haciendo ligaduras de arterias. El problema es que no se va a atrofiar el testículo, quizás pierde volumen. Únicamente se va a quedar con un flujo de un 20%, que es lo que te aporta la arteria cremastérica y la arteria deferencial, pero el testículo no le basta ese flujo de sangre, Héctor. Entonces, en nuestras cirugías somos muy obsesivos en el resultado de siempre hacer una preservación arterial. Y en el supuesto caso que hubiera un accidente a la arteria, pues tener la experiencia de repararlo, de tal forma que le garantices al paciente que va a tener una arteria íntegra en su cirugía. Y eso sí va a haber una diferencia enorme entre el paciente que se le liga la arteria con el paciente que se preserva la arteria, Héctor. Y esa diferencia va a ser en términos de fertilidad y términos de testosterona. Entonces, pacientes como tú, muchos pacientes que les llegan a ligar las arterias es una arteria testicular, se va bifurcando, entre más bajamos al testículo, la arteria va haciendo más ramas, pero al principio es solamente una arteria, y son arterias que miden 1 milímetro. Entonces, si no hace cirugía microscópica, pero una cirugía microscópica de calidad, van a dañar las arterias, porque incluso vienen pacientes que ya tuvieron una experiencia previa con una cirugía microscópica, y llegan diciendo, doctores, que me operaron con microscopio, ¿cuál fue el problema? ¿Por qué tengo otra vez el varicocele? Yo les digo, a ver, el microscopio es únicamente un instrumento que te permite ampliar tu campo visual. Lo importante es lo que ocurre abajo de ese microscopio. O sea, no es el hecho de que te operen con microscopio, es el hecho de lo que ocurre debajo de la lente del microscopio. ¿Sí? Ahí es donde va a partir que tú tengas un buen resultado o que tengas un mal resultado. Contigo también tuvimos una baja de testosterona. Tu testosterona llegó hasta el suelo, llegó a los límites inferiores aceptables para un paciente de tu edad. Entonces, muchos pacientes ya fueron con muchos urólogos antes de venir con nosotros, Héctor, y la historia es la misma. Les comentan que no hay relación de disfunción eréctil con varicocele, que tu tema es psicológico, que estás muy joven, que no tiene absolutamente ningún vínculo una situación con la otra. Y son pacientes que después de un tiempo incluso refieren temas de que el pene se hace más pequeño y más corto. Algo que no cuidamos mucho, Héctor, es el tema hormonal, la testosterona. Muy pocos hombres conocen sus niveles de testosterona y deberíamos de conocerlos cuando están pacientes de tu edad, ¿sí? Pacientes que tienen erecciones matutinas diario, que tienen un buen desempeño sexual, porque es cuando sabemos con cuánta testosterona funciona tu cuerpo. Los rangos de testosterona van desde 350 hasta 900 nanogramos. ¿Sí? Si te fijas, es un rango bien amplio. Y en ese rango tan amplio cabemos ahí todos los hombres. Hay hombres que funcionan bien con 800. Si les baja a 600 se van a sentir mal, van a sentir una deprivación hormonal. Pero le van a hacer estudios y el resultado va a arrojar 600. Un paciente de 40 años, por ejemplo, de 30 años, pacientes jóvenes. El problema es que su cuerpo no funciona con 800. Si tú lo bajas a 600, ese paciente va a experimentar cambios. Ausencia de erecciones matutinas o la erección matutina se va a ir haciendo más espaciada. O casos también, pacientes que a lo mejor manejan 500. Basta con que lo bajes a 400 de testosterona para que ese paciente se sienta mal, para que el pene no se afirme, para que pierda la firmeza al momento de penetrar en su relación sexual. Sí, es súper común eso, Héctor. El pene, el cuerpo cavernoso del pene, necesita de hidrotestosterona, DHT. Y esa DHT se forma en el epidídimo y en el testículo. Entonces eso va a mantener que tú tengas erecciones firmes, constantes. La erección matutina es el gimnasio del pene, Héctor. Un pene que se mantenga con erecciones matutinas va a ser un pene de buen tono, de buen tamaño y que va a presentar erecciones espontáneas cuando lo estimulan. Un paciente que ya empieza a perder la erección matutina tarda más en tener una erección. El pene se va haciendo más pequeño, se va haciendo más corto, empieza a haber fallas, empieza a haber fugas venosas, porque el cuerpo cavernoso ya no tiene, digamos que la elasticidad adentro del cuerpo cavernoso, que hay fibras de músculo y fibras de colágeno, se empieza a generar fibrosis y esa fibrosis va a hacer que el cuerpo cavernoso no se distienda como debería para que sella las venas. Se queda un poquito abierto. Entonces la sangre que le entra al pene sale por las venas. ¿Sí? Pero el problema no es la fuga venosa. La fuga venosa es
Es un dato que te está arrojando que hay un cambio adentro en la anatomía de tu pene. Entonces son pacientes que empiezan a perder erección matutina y en los siguientes años el paciente ya refiere una inseguridad para tener relaciones sexuales. Y realmente no cuidamos como pacientes, no cuidamos las erecciones matutinas. Y en pacientes jóvenes de lo más común que encontramos de ausencia de erecciones matutinas son varicoceles. Y en muchas ocasiones son varicoceles grado 1, varicoceles grado 2. Cualquier varicocele te puede dar esos problemas, Héctor. No nada más un varicocele grado 3. Varicocele grado 1 te puede dar muchos síntomas también. Ahí lo que puede ocurrir es que son arterias realmente muy pequeñas, menores de 1 milímetro, que por más que quieren vencer la resistencia que le ofrecen las venas, no logra romperla. Entonces el paciente presenta un testículo más reblandecido o más pequeño. Le haces un ultrasonido y ves que son varicoceles realmente pequeños. Pero el paciente tiene síntomas, le pides testosterona y están bajas las testosteronas. Entonces son pacientes que empiezan a abandonarse, empiezan a tener problemas mentales, se aíslan, así como que ya no tienen tanta facilidad de ser sociables o de incluirse en su círculo social, porque el paciente trae un problema consigo mismo. Ya no sirvo para nada, ya no tengo erecciones, ¿qué va a decir mi pareja? ¿Me van a dejar? Y aquí en la consulta tenemos lleno de pacientes jóvenes con disfunción eréctil, Héctor, que han tenido historias pues muy desagradables en temas de sus relaciones de pareja, problemas de infertilidad o pacientes que tienen abortos del primer trimestre. En muchas ocasiones, Héctor, esos abortos tienen mucho que ver con un varicocele, porque incrementa la fragmentación del ADN, el espermatozoide no trae una buena información genética y se pierden los embarazos en el primer trimestre. Y muchas veces no le prestamos atención al factor masculino de la infertilidad. Sí, muchas veces nos orientamos más a la mujer, pero dejamos a un lado al hombre. Por eso es importante, pacientes como tú se tienen que tratar con un andrólogo, con un especialista en salud reproductiva. El urólogo general en ocasiones no alcanza a darte un resultado favorable para esto, Héctor. Tiene que ser a través de un andrólogo. Y qué mejor que sea experto en microcirugía. Entonces, el resultado de tu cirugía, tú vas a notar cambios los siguientes días. Va a incrementar la testosterona, vas a tener un sueño más profundo, las erecciones matutinas van a aparecer. El testículo, con muy buena suerte, vamos a lograr que tu testículo crezca. Si bien contigo no llegamos a una atrofia, Héctor, pero sí tenemos hipotrofia. ¿Sí? El testículo, que tiene un varicocele considerable, con el paso del tiempo va a sufrir cambios. Y esos cambios van a ser pérdida de la cantidad de células de Leydig, que son las que producen testosterona, y una afectación, en algunos casos, hasta un 30-40% en las células de Sertoli, que son las que nos dan los espermatozoides. Por eso el paciente dice, doctor, estoy perdiendo el tamaño de mi testículo, o lo toco y está como reblandecido. Lo que está ocurriendo es que se están muriendo las células dentro del testículo. Y el testículo es muy noble, Héctor. Si haces una buena cirugía, el testículo se recupera. Tú vas a ir notando los cambios. Ahorita estamos en tu 4.º día, pero pues ya estás recuperado. Tú ya estás por tomar un vuelo hoy en la noche de aquí de México a Colombia. Entonces, es una experiencia muy agradable para nosotros que hayas venido a confiar en nosotros desde otro país para que resolvamos un problema que muchas veces se subestima demasiado. Sí, los urólogos somos los culpables de que esto se subestime, Héctor. Pensamos que es un procedimiento muy sencillo, pensamos que es una enfermedad que únicamente te genera dolor e infertilidad. Dolor les da al 10% de los pacientes, infertilidad te da un 30-40% de los pacientes y el resto de los pacientes. El problema es que a lo mejor tú tienes un varicocele y vienes a consulta, Héctor. Quizás ahorita no tienes problema, tienes buenos niveles de testosterona, tienes buena fertilidad y traes un varicocele. Quizás puede ser un varicocele grado 2 o grado 3. Pero luego no te dice, oye, hay que darle seguimiento. A lo mejor ahorita no tienes síntomas, pero te pido una testosterona, te pido un examen de espermatozoides para ver cómo estás ahorita. En este momento no eres un paciente para operarte porque estás bien. Pero el problema es que tú te llevas esa idea a tu casa, Héctor, y pasan años. Y llega el paciente a los 40 años o 50 años de edad, ya sin erecciones matutinas, ya con bajo deseo sexual, con orgasmos no intensos, con disfunciones miccionales, que van a consulta con el urólogo y los tratan como prostatitis. Y el problema no es ese. Hay disfunciones miccionales por trastornos hormonales, endocrinos. Y son pacientes que los van a tratar como prostatitis y ahí están con medicamentos por 6 meses, no mejoran absolutamente nada. El paciente nota menor volumen del semen, orgasmos menos intensos, irritabilidad, en la noche no duermen profundo, en la mañana se levantan como si no hubieran descansado. Y los cambios aparecen, normalmente los vemos después de los 40 años. Si bien sí tenemos muchos pacientes jóvenes, Héctor, de los 20 a los 30 años, con muchos síntomas asociados a esto, pero el punto crítico es a los 40 años. Es donde va a entrar el mayor grueso de pacientes a los 40 años de edad. Porque suponemos que esos pacientes traen un varicocele que les apareció en la juventud.
Entonces, vamos a suponer que les aparece a los 20 años. El varicocele hay que verlo en una línea de tiempo, Héctor. No hay que verlo de forma aislada. Si lo ves de forma aislada, el doctor se va a perder. Porque te va a decir, sí, no tienes indicación de operarte. Bueno, ahorita no tienes indicación. Pero ¿qué recomendación le das al paciente? Hay que darle seguimiento. Hay que decirle, varicocele te puede presentar atrofia testicular. Vigila tus erecciones matutinas. Vigila que tengas el pene firme. Vigila tus niveles de hormonas, la testosterona. Obviamente hay muchos otros factores que también hay que recomendarle al paciente. Cuidar el peso, hacer ejercicio, evitar tabaquismo, evitar el alcohol, tener hábitos saludables, una buena alimentación. Porque hay otros factores proinflamatorios que te pueden desencadenar fibrosis de pene, que tengas disfunción venoclusiva del pene o que tengas una disminución del flujo arterial al cuerpo cavernoso y vas a tener disfunción eréctil. ¿Sí? Entonces hay que darle un consejo al paciente en global. Pero no abandonarlo, decirle, no, el varicocele no se debe de tratar. No, a ver, hay que verlo en una línea de tiempo. El varicocele va a generar algo que se llama daño testicular progresivo, Héctor. Quizás pacientes bien jóvenes no tienen problema, a lo mejor les dolió, o sintieron el testículo caliente, lo sintieron pesado, pero tienen buenas erecciones, amanece el pene erecto todos los días, tienen exámenes de espermatozoides normales. ¿Qué le sugerimos a este paciente? Que vigile el tamaño del testículo y que se haga una espermatobioscopía cada 2 o 3 años. ¿Sí? Que esté revisando que sus espermatozoides son de buena calidad y que la testosterona se mantenga, Héctor. Muchas veces no asociamos que la testosterona baje por un varicocele y el paciente se queda con esa idea de que no te afecta. Pero ahí andan a los 30 años con el urólogo poniéndose testosterona. O ya fueron a consulta y les ofrecieron una prótesis de pene. Muchos pacientes vienen con nosotros por una segunda opinión porque les proponen a los 30 años de edad una prótesis de pene. Lo cual es algo que no debería de ser, Héctor. Los andrólogos somos expertos en tratar esto. Por eso los pacientes deberían de acercarse con el que es verdaderamente experto en tratar el problema que el paciente tiene. Bueno, ¿en qué se basa la prótesis? Las prótesis de pene, pues hay 2 tipos. Hay inflables, hay maleables. Y básicamente es sustituir los 2 cuerpos cavernosos con la prótesis. Es destruir el cuerpo cavernoso. Hay muchos pacientes que se someten a una prótesis de pene, Héctor, sin necesitarla. Hay pacientes que podían tener otras alternativas con las cuales se puede resolver la disfunción eréctil, pero ya una vez que tú te metes a una prótesis de pene, ya no hay vuelta atrás, porque ya se destruyó el cuerpo cavernoso, el tejido eréctil se tiene que destruir para ahora reemplazarlo por una prótesis. Eso es en lo que más le insistimos a los pacientes, Héctor, que no se sometan a una prótesis a esa edad, porque muchas veces son causas orgánicas que se pueden resolver. Tampoco hay muchos casos que sean psicogénicos o psicológicos. Eso se creía en los 90s, que la gran mayoría de los pacientes con disfunción eréctil eran problemas psicológicos. Ahorita en la actualidad, 2024, eso ya se queda muy atrás, Héctor. Los casos psicológicos sí existen, sí están presentes, pero es una minoría. La gran mayoría de los pacientes tienen algún trastorno orgánico. Puede ser endocrinológico, puede ser vascular, puede ser venoso, puede ser arterial. ¿Sí? O puede haber otros factores, pacientes diabéticos, pacientes obesos que tienen un estado proinflamatorio. Obviamente esa inflamación generalizada va a afectar el cuerpo cavernoso. El cuerpo cavernoso es muy sensible y no le prestamos atención. Y es salud masculina, 100%. ¿De qué forma cuidamos el cuerpo cavernoso del pene? Pues haciendo ejercicio, una buena dieta, cuidando tu salud testicular, que tengas buenos niveles de hormonas, cuidando tus niveles de glucosa, ¿sí? Y evitando prácticas, porque también es bien común pacientes que llegan a hacer tracción sobre el pene, el famoso yelking, o pacientes que se ponen algún artefacto en el pene para tratar de jalarlo, hacerlo más grande o tratar de expandirlo. ¿Sí? Entonces esos factores también obviamente pueden desencadenarte que hagas una conexión del cuerpo cavernoso al cuerpo esponjoso, que se llama Schultz, y la sangre por ahí va a escapar. Una erección es muy sencillo, en términos generales es muy sencillo, Héctor. Es que entre sangre arterial al pene y que arriba, en la salida, se cierra la puerta, que son las venas, la vena dorsal profunda, con sus demás venas que están en el pene, que se cierren, que se colapsen, para que adentro la sangre arterial se mantenga dentro del cuerpo cavernoso. Eso te va a dar una erección firme, una erección de buena calidad. Entonces hay muchas maneras en las que tú puedes hacer que falle ese sistema de erección en el pene. Hablando anatómicamente, la arquitectura del pene es muy compleja. O sea, muy fácilmente la puedes dañar. Por eso a los pacientes siempre les aconsejamos no hacer esas prácticas, Héctor. No hacer esas prácticas del yelking, no ponerse nada en el pene, no utilizar los famosos expansores del pene para tratar de alargarlo. Hay otras opciones, podemos liberar el ligamento suspensorio, podemos aplicar inyecciones para hacer el pene más ancho.
Sí hay otras opciones que son más saludables que estar el paciente utilizando artefactos que te pueden desencadenar fugas venosas o daño a tu pene. Y en pacientes jóvenes que empiezan a perder la erección matutina es el gimnasio del pene, es lo que va a mantener el pene saludable. Pero si ese paciente, la erección ya no aparece diario, Héctor, le aparece 3 o 4 días a la semana, 2 días a la semana, va con tendencia a aparecer cada vez menos, le pides testosterona y traen testosteronas bajas. Ahora hay pacientes que pueden traer testosteronas de 400, de 450 y con muchos síntomas. ¿Qué nos está hablando esa situación? Pues que ese paciente no maneja esos niveles de testosterona. Ese paciente muy probablemente manejaba 600, por ejemplo, de testosterona. Lo baja hasta 450, pues con eso tiene para perder erecciones matutinas, andar irritable, que se le olviden las cosas, que no tenga motivación. Y lo que platicábamos contigo, Héctor, en ocasiones esto tiene que ver en cómo se desarrolla tu día a día, ¿sí? Tu vida cotidiana, las decisiones que vas tomando, ¿sí? Cómo está tu estado de ánimo, tu motivación para emprender algo, emprender un proyecto, estudiar alguna carrera. Mucho de eso tiene que ver que tú seas una persona saludable, con buenos niveles hormonales, ¿sí? Que tú te sientas bien, te sientas pleno para que tomes decisiones satisfactorias. Entonces, pacientes que tienen niveles de testosterona más bajas, pues obviamente está afectado. Se van afectando otros sistemas, el sistema nervioso, ¿sí? Baja el nivel de neuroandrógenos. Son pacientes que no sienten ese bienestar o no se sienten a gusto, no se sienten bien. En la mañana se levantan y no descansaron, se levantan estando cansados, como si no hubieran dormido bien en la noche. O en la noche no logran un sueño profundo. O sea, la testosterona la requerimos para muchas cosas, Héctor. Pero es la hormona que más abandonamos. A los pacientes aquí siempre les recomendamos, hazte niveles de testosterona. Hay que ver cómo está funcionando tu eje cerebral con el testículo. Y de esta forma, pues lograr un diagnóstico y resolver el problema de los pacientes. Por eso es que vienen muchos pacientes con nosotros. La historia más común, Héctor, es pacientes que ya fueron 5 o 6 consultas antes de venir aquí. Eso es lo más común. Y al paciente le digo, mira, qué bueno, porque ya tienes tú un parámetro de lo que no te funcionó y ahora lo que sí te va a funcionar, en lo que sí te vamos a resolver tu problema y vamos a ayudar a que recuperes tu salud masculina como paciente. Sí, entonces, pues qué bueno, Héctor, que viniste desde tan lejos a visitarnos, que confiaste en lo que estamos haciendo y pues que estás ya nada más recuperarte, terminar de cicatrizar en casa, reincorporarte a tu vida normal, esperar todos los beneficios de la cirugía, los cambios que vas a ir presentando, la disfunción eréctil que tenías, eso va a desaparecer. Tu testosterona va a ir incrementando. Sí, estaría muy bien que si tuvieras oportunidad vinieras a consulta después, los siguientes meses, unos 6 meses, para revisarte, a ver qué tal vamos. Y obviamente pues mantenernos en comunicación. Todos los días nos contactan pacientes de otros países, Héctor. Tu misma situación, pacientes que ya los operaron por la laparoscopía y les fue mal, se quedaron con dolor, las venas siguen estando dilatadas, pacientes que les están ofreciendo embolización, la cual tampoco recomendamos. La embolización no te va a resolver el problema porque el principio es el mismo, es cerrar las venas, pero dejar segmentos muy largos. Lo que hacemos nosotros es una resección de segmentos largos. ¿Has visto videos que subimos nosotros de venas de hasta 40 centímetros, Héctor? Desde luego, pues que eso afecta. También es Amarrar. común que se afecte la parte urinaria en varios pacientes jóvenes, Fíjate que sí tiene relación. Esas son prostatitis congestivas. porque en mi caso pasé de orinar 1 o 2 veces en la noche hasta 4 veces, Ajá. ¿sí? Como que iba a orinar y no sentía que había orinado bien y al rato otra vez a orinar. Entonces eso era lo que no dejaba que los sueños fueran Fueron profundos y profundos. Sí. amanecer cansado. Son pacientes, Héctor, que los tratan como prostatitis bacterianas. Les dan antibióticos, les dan tamsulosina, les dan extractos herbales para tratar de que orinen mejor. Y sí van a orinar mejor porque la tamsulosina te va a ayudar. Pero tu problema no era un problema bacteriano. Tu problema era una disfunción miccional por cambios hormonales. Los genitales requieren de hidrotestosterona, Héctor, DHT, no tanto testosterona. La principal cantidad de receptores de DHT están en la uretra, en el pene, en el cuerpo cavernoso, en los testículos, en las vesículas seminales, en la próstata, en la vejiga. Si tú experimentas cambios, baja en tu testosterona, también va a sufrir la DHT, la de hidrotestosterona. Y si a la testosterona no le prestamos atención, Héctor, mucho menos atención le prestamos a la DHT. Y la DHT es lo que mantiene saludables tus genitales. Si tú mantienes buenos niveles de DHT, tus genitales van a ser saludables y no vas a presentar esas disfunciones miccionales. La prostatitis bacteriana aguda sí existe, es muy común, pero muchos pacientes que vienen con nosotros, ya que los revisamos y nos damos cuenta dónde está el problema, jamás tuvieron una prostatitis bacteriana, jamás tuvieron que haber estado semanas con antibióticos o con medicamentos para una prostatitis.
cuando el problema era otro. A los pacientes, cuando logramos incrementar la testosterona, lo primero que les pregunto a los pacientes, ¿cómo estás orinando? ¿Notaste algún cambio en tu forma de orinar? Sí, doctor, orino más grueso, mi chorro es más fuerte, ya no me levanto en la noche ni voy tan seguido y me siento más a gusto cuando termino de orinar. Otro cambio que también mencionan es que el semen sale sin fuerza cuando tienen varicoceles ya de mucho tiempo. Después de que los operamos, el semen recupera la fuerza o la potencia que tenía antes en la eyaculación y la cantidad. Pacientes eyaculan más. Lo que estamos haciendo es mejorando la DHT del testículo para que los genitales sean más saludables. Mejoramos el trofismo celular de los genitales. Entonces mejora el tono muscular, el semen se eyecta con más fuerza, la sensación de orgasmo es más intensa porque como la contracción muscular es más intensa, por consiguiente la sensación placentera se va a percibir con mayor intensidad. Incluso pacientes que después de la operación, pacientes jóvenes, refieren el aumento del grosor del pene y también aumento en el tamaño del pene. Lo único que hicimos fue mejorar el estado endocrinológico de los genitales, Héctor, con la cirugía. Eso no se logra con medicamentos. Como andrólogo te puedo decir, hay medicamentos que podemos utilizar para lograr fertilidad. Y es lo que le digo a pacientes, a ver, si tienes varicocele, fuiste con el urólogo y te propuso una cirugía, pero le preguntas, lo que tienes que preguntar es la experiencia en preservación de arterias, la experiencia en complicaciones de dolor testicular crónico, experiencia en microcirugía. Si no te sientes muy confiado en el médico, hay tratamientos médicos que se pueden hacer, Héctor. Yo les digo a los pacientes, si no te sientes con esa confianza, mejor no te operes. Porque si te van a complicar con la cirugía, va a ser un caso similar al tuyo, pues mejor espérate hasta que encuentres a alguien experto. En esos casos se puede utilizar medicamentos. Logramos fertilidad, logramos hacer una población de espermatozoides saludables para que logres un embarazo espontáneo. En la mayoría de las veces se puede lograr un embarazo espontáneo sin someter al paciente a una cirugía. Pero obviamente estamos platicando, esos son temas que maneja el andrólogo. El andrólogo es especialista en esos temas de infertilidad. No tanto el urólogo general. El urólogo general no alcanza a abarcar esta parte, Héctor. Por eso habemos especialistas en andrología, que somos expertos en disfunciones testiculares y trastornos de infertilidad. Entonces, si no te garantizan ese tema, yo les digo, mejor no te operes. Si te van a hacer por la laparoscopía y tú al paciente y tú al médico le preguntas, doctor, ¿va a preservar la arteria? El doctor te dice, no, por la laparoscopía es más conveniente mejor cortar la arteria y ligarla para que no te reaparezca el varicocele. No te va a reaparecer porque le estás cortando el flujo de entrada al testículo, pues ahora sí las venas se van a colapsar. Pero ¿de qué te sirve un testículo colapsado, con las venas colapsadas, porque no le entra sangre al testículo? Ya no hay nada que dilate porque le estás cortando el flujo sanguíneo. Y ahora el paciente va a decir, doctor, ya no tengo erecciones matutinas, me acabo de operar hace 2 o 3 meses, ya no tengo erecciones matutinas, mi pene ya no es firme, ya no tengo deseo sexual. Cuando eyaculo una cantidad menor de semen y el semen no se propulsa con la fuerza que anteriormente tenía. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues dañaron la arteria testicular. Entonces no mejora, sino que nos juega en contra. Sí, o sea, una cirugía de varicocele, como es una cirugía que en ocasiones se considera tan sencilla, Héctor, como amarrar una vena, los urólogos dicen, sí, es algo bien fácil, te opero en 20 minutos y te vas a tu casa y demás. Entonces el paciente se casa con esa idea. Nuestras cirugías de resecciones venosas se pueden tomar 1 hora y media o 2 horas de cada lado. Pero con nosotros sí no te reaparece el varicocele, Héctor. Con nosotros sí nos vamos a dejar únicamente la vena que va en el conducto deferente. Y si en ocasiones logramos ver con el mayor aumento del microscopio que esas venas también hay una que está dilatándose, también la ligamos. La ligamos y la cortamos, le cortamos un segmento. ¿Sí? Tratamos todos los grupos de venas, Héctor. Todos los grupos de venas. Por eso nuestra cirugía quizás tiene más inflamación, porque es más manipulación, pero solamente es una operación y te olvidas de este problema, Héctor. Haces tu vida normal completamente. Incrementas tu testosterona, recuperas tu fertilidad, recuperas tu vitalidad. Te vas a sentir bien. Esta cirugía te da salud masculina. Es lo más importante de lo que hacemos. Hacemos que el paciente recupere su salud masculina. ¿Sí? Ahora también hay trastornos, disfunciones testiculares no asociadas a varicocele que también te dan baja en la testosterona. También somos expertos en tratar esos casos, Héctor. Ahí no se requiere cirugía, ahí hay medicamentos en los cuales estimulamos el testículo para que produzca testosterona y pues te dé la calidad de vida que necesitas. Es importante que cuidemos los testículos. Entonces, ¿cómo te vas de aquí de México, Héctor? ¿Cómo fue tu experiencia de estar aquí con nosotros en general? Bien, la verdad agradecido con usted por su atención, con sus asistentes, toda la gente que me atendió. Realmente estuve muy cómodo, cada persona estuvo muy atenta, entonces me llevo una buena experiencia, tanto bueno, médica como
del país, el lugar es muy acogedor, todo su cultura, entonces, Antes de venir a México, ¿cómo te sentías? Con incertidumbre de venir a no, un pues país un poco nervioso, sí, diferente. más al venirme solo. Sí, Siempre venía con algo de miedo, pero pues conforme fui llegando y fui conociendo, se me fue yendo el miedo. Sí, como me di la oportunidad de conocer a Ángel, luego a usted, entonces ya me sentía más seguro con las personas que estaban aquí rodeándome y que me iban a tratar, ¿no? ajá, Porque eso también es importante, que las personas le den como esa confianza a uno, ¿no? No a claro. todo lugar médico donde uno llega, como que uno se siente en confianza con la persona, ya sea el doctor, el asistente, el enfermero, sino que uno tiende a sentirse más tímido más bien al lado de ellos, pero con ustedes fue lo contrario, me sentí más cómodo, más a gusto y entonces una buena experiencia. Qué bueno, Héctor. Qué bueno escuchar eso. Es bien importante eso, que los pacientes se sientan con toda la confianza. Aquí con nosotros el principal objetivo es que el paciente esté bien, Héctor, en todos los sentidos. Hacemos todo porque el paciente esté bien. Y eso es bien importante, este vínculo, esta comunicación o la cercanía que se da con el médico, entre el médico y el paciente, eso es lo que hace que también tengamos un buen resultado. Sí, esa confianza es súper, súper importante, Héctor. Sí, entonces te voy a hacer un ultrasonido, vamos a revisar. Mira, aquí está tu arteria, Héctor. Ahí está, la rojita. Ya únicamente va a estar tu arteria. Ya venas no hay. No hay ninguna. Únicamente las del conducto deferente, que son las que van a sacar la sangre del testículo. Pero ya venas no hay colecciones de líquido, también es bien importante eso, que no hay colecciones de líquido aquí en el escroto, los famosos hidroceles. Con la cirugía tradicional, Héctor, o la cirugía de ligadura, ya sea el abordaje que sea microscópico, abierto o laparoscópico, tú haces un ultrasonido acabando la cirugía y vas a ver todas las venas más dilatadas. Por eso hay urólogos que después de la operación no te recomiendan hacerte un ultrasonido porque te dicen que te vas a espantar con el resultado. Pues sí, te vas a espantar porque vas a ver que el varicocele sigue estando ahí. Pero venas ya no hay. Contigo vimos en tu ultrasonido inicial que tenías muchas venas gubernaculares, venas abajo en el testículo. Esas venas también las eliminamos, Héctor. Esas venas, si bien no te afectan la producción de testosterona ni la producción de espermatozoides, pero sí son venas que dan dolor testicular, pesadez. Entonces no hay absolutamente una sola vena, Héctor. Aquí tenías grupos venosos en el ultrasonido inicial. Ya no hay nada, acá las venas gubernaculares. Tenías más del lado izquierdo. Aquí estaban los grupos venosos anteriormente. Esos los eliminamos, por eso el dolor se te va a quitar. Ese dolor que referías hacia abajo del testículo, ese va a desaparecer, Héctor. Entonces no hay ninguna otra técnica, Héctor, en la cual puedas hacer esto. A 4 días de la cirugía, hacer un ultrasonido y en el cual ya el varicocele ha desaparecido. Todas las demás técnicas, tú haces un ultrasonido a las 24 48 horas de la operación y están las venas más dilatadas. Hay pacientes que se siguen haciendo ultrasonidos y el varicocele nunca desapareció, generando persistencia. Y son pacientes que realmente nunca experimentan un incremento en la testosterona. Únicamente vemos flujo arterial, Héctor. Mira, puja como si quisieras evacuar. Mira, no se dilata nada porque no hay ninguna vena. No hay ninguna vena ahí, Héctor. Había 2 ramas arteriales izquierdas y una rama arterial derecha, las cuales están preservadas completamente. Mira, ahí está el flujo arterial. Mira. Y si hay 2 ramas arteriales izquierdas, ¿por qué tendió a dañarse más el testículo izquierdo? Fíjate que los varicoceles son más comunes del lado izquierdo, Héctor. También tienen tendencia a ser más de mayor grado del lado izquierdo comparados con el lado derecho. Muy bien, Héctor, pues todo muy bien para que puedas tomar tu viaje con toda seguridad de regreso a tu país, a Colombia, sin ninguna complicación en absoluto, ya nada más recuperarte, hacer tu vida normal. Aquí podemos apreciar las cicatrices previas del abordaje previo, fue un abordaje inguinal. Nosotros no optamos por el abordaje inguinal porque es más dolorosa la recuperación, siempre optamos por un abordaje subinguinal con exposición testicular. Aquí está la cicatriz que hicimos nosotros. Consejo para urólogos. Muchos médicos nos contactan preguntándonos que cómo pueden tratar a un paciente una cirugía secundaria. La recomendación siempre es evitar la zona de fibrosis de la cicatriz previa. A este nivel, si la arteria no la dañaron, la arteria aquí puede encontrar tejido fibrótico y puede estar muy adherido. Entonces, si te empeñas tú en disecar esta zona, ya cuando estás dentro del cordón, puedes dañar la arteria y los linfáticos. Por eso mejor preferimos abordar más abajo, incisiones en este caso fueron casi a nivel del escroto, por la cercanía con esta zona de fibrosis. Es una cirugía secundaria.
pero es una cirugía definitiva, la cual se tiene que llevar a cabo en manos expertas, porque lo que menos queremos es dañar una arteria testicular. El principal objetivo de nuestra cirugía es preservar la arteria, porque la arteria es la que va a nutrir al testículo. Por eso optamos por una incisión más baja con exposición testicular y resección venosa. Es un caso exitoso, Héctor se va a recuperar bien, tiene algo de edema. Y algo bien importante de nuestra cirugía es esto, que el paciente no tiene realmente dolor a nivel testicular. Llega a haber dolor en las heridas, pero el testículo no tiene mayor molestia. Sí, entonces puede tomar su viaje de regreso a casa con toda seguridad. Son 4 horas de vuelo, entonces no va a haber mayor problema.